El día de hoy hablaremos acerca de cómo trabajar las ecuaciones químicas y cómo poder balancearlas. Como sabemos, existe lo que se llama la ley de la conservación de la materia, que explica que la materia de los reactivos es igual a la materia que se da en los productos. Por esta razón, debe existir un equilibrio entre los reactivos y los productos. Es decir, si hay dos átomos de hidrógeno de un lado, del otro lado deben haber otros dos átomos de hidrógeno. Y vamos a conocer algunos métodos para balancear ecuaciones químicas. El primero de ellos, y el que hablaremos el día de hoy, es el balanceo de ecuaciones químicas a través del método de tanteo. Al momento de hablar del balanceo de ecuaciones químicas tenemos que comprender una ley fundamental, la cual es la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa. Esta fue desarrollada por un científico llamado Antoine de Lavoisier en el año de 1783 y establece 4 principios fundamentales. El primer principio dice lo siguiente: la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Lo que quiere decir que nadie puede crear materia de la nada. Lo segundo establece que en una reacción química los átomos de los elementos no desaparecen, sino que solo se ordenan de una manera diferente. Como vemos acá, el nitrógeno y el hidrógeno se reordenan formando un nuevo compuesto. Ahora, también tenemos que considerar el tercer aspecto, que es en una reacción química, cuando se produce un cambio de estado, aún así la materia se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya un cambio de estado de líquido, gaseoso, sólido o algún otro estado de la materia, aún así la materia va a continuar existiendo. Por un ejemplo, si yo pongo a hervir 1 litro de agua y lo pongo a hervir en una olla, esa agua no desaparece, solo se va a convertir en vapor, solo va a cambiar de estado. Pero si yo tomo ese vapor y lo peso, voy a seguir teniendo 1 kilo de vapor ahora. Y el cuarto aspecto que debemos considerar es que la suma de las masas de los reactivos deben ser iguales a la suma de las masas de los productos. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de masa que se ejerce en los reactivos debe ser igual a la cantidad de masa que se produce en todos los productos. Por tanto, si aquí tenemos 1 kilogramo, nuestro resultado debe dar también 1 kilogramo. Y cuando esto no da de forma natural, por ejemplo, aquí tenemos nitrógeno 2 y aquí solo tenemos 1, aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 3. Eso quiere decir que la masa de aquí, de los reactivos, no es igual a la masa de los productos en este momento. Así que nos corresponde a nosotros hacer algo que se llama balanceo de ecuaciones químicas, en las cuales nosotros vamos a utilizar el uso de coeficientes para poder indicar un equilibrio entre las masas de los reactivos y los productos. Al momento de balancear una ecuación química tenemos que comprender que siempre, y cuando decimos siempre, es siempre, debe cumplir con la ley de la conservación de la materia o de la masa. Por tanto, debemos hacer algo que se llama balanceo o equilibrio de la ecuación. Y esto podemos hacerlo por varios métodos. El día de hoy hablaremos del método más sencillo y más práctico para poder hacerlo, y se conoce como el método de tanteo. En el método de tanteo nosotros vamos a agregar coeficientes a las sustancias que participan en la reacción química. Y estos coeficientes vamos a agregarlos hasta que la cantidad de materia que se encuentre en los reactivos sea igual a la cantidad de materia que haya en los productos. Y debemos realizar 4 pasos básicos al momento de balancear una ecuación química, los cuales son los siguientes. El primer paso es identificar cada uno de los elementos y compuestos que conforman
nuestra ecuación química. Aquí tenemos tres compuestos. Nitrógeno, que reacciona con hidrógeno atmosférico, y esto va a producir un compuesto químico llamado amoníaco. Así que tenemos nuestros compuestos. Lo segundo que debemos hacer es cuantificar cuáles son los elementos que tenemos en los reactivos. En este caso tenemos nitrógeno. Si tenemos alguna duda de algún elemento, vayamos a nuestra tabla periódica, seguramente la tienen a la mano. El nitrógeno y el hidrógeno. De este lado también tenemos nitrógeno e hidrógeno. Así que sabemos que los átomos o los elementos que están en los reactivos también están en los productos. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos 2 átomos de nitrógeno y tenemos 2 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El tercer paso es agregar coeficientes, es decir, números indiquen la cantidad de moléculas para que pueda balancearse la ecuación. Como es un método de tanteo, se hace empíricamente, es decir, probando con números hasta que podamos solucionar. Pero no vamos a hacer números al azar, no vamos a poner un 7, un 8, un 100, un 200, solo porque querramos. Tenemos que tener una base. Primero, la cantidad de nitrógeno en los reactivos debe ser igual a la cantidad de nitrógeno en los productos. Entonces, ¿qué número debo colocarle a este nitrógeno para que se vuelva un 2? Y lo que vamos a hacer aquí es agregar el número 2. Y este coeficiente que acabamos de agregar va a multiplicar al nitrógeno y al hidrógeno dentro de la molécula ahora ya no hay una sola molécula de amoníaco, sino que ahora hay 2. Y vamos a multiplicar por este coeficiente. 1 lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar como resultado 2. Y 3 lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar como resultado 6. Ahora acabamos de hacer algo importante: balancear los nitrógenos. Hay 2 nitrógenos de este lado y 2 nitrógenos de este lado. Ahora hay un problema: no hemos balanceado los hidrógenos. Aquí hay 6 hidrógenos y aquí hay 2. Así que vamos a hacer algo y vamos a agregar un coeficiente. Aquí está el hidrógeno. ¿Qué coeficiente debo agregarle al hidrógeno, a este 2, para que se vuelva un 6? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Y nos da como resultado 3. Si tenemos 3 moléculas de hidrógeno atmosférico, entonces tendríamos 2 por 3 es igual a 6. Utilizando estos coeficientes, nos damos cuenta que la cantidad de nitrógeno de los reactivos es 2 y la cantidad de nitrógeno de los productos es 2. La cantidad de hidrógeno de los reactivos es 6 y la cantidad de hidrógeno de los productos es 6. Por tanto, podemos decir que la ecuación está correctamente balanceada y podemos leerla así: una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno atmosférico produce 2 moléculas de amoníaco. Y así es como hemos balanceado nuestra ecuación. Recordemos que estos números nosotros los hemos colocado a manera de que podamos igualar la cantidad de materia de los reactivos con la cantidad de materia de los productos. Así que seguiremos viendo algunos ejemplos más de cómo balancear ecuaciones por el método de tanteo. Esta ecuación. En los reactivos identificamos al carbono, hidrógeno y oxígeno.
y en los productos tenemos presentes a los mismos elementos. El triángulo al final solamente nos está indicando que la reacción química está liberando calor, por lo tanto no se toma en cuenta. Cuantificamos, tenemos 5 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos, y en los productos un carbono, 2 oxígenos aquí más 1 de acá son 3 y 2 hidrógenos. Empezamos con los carbonos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 5. Ese número es el 5. 5 por 1 nos da 5. Este 5 va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. 5 por 2 nos da 10. Más un oxígeno es igual a 11. Seguimos con los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Pero también el 6 nos va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. Recordemos, 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6. Es igual a 16. Un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 16, ese sería el 8. 8 por 2 es igual a 16 y ya está balanceada la ecuación. En este ejemplo identificamos los reactivos. Tenemos potasio, cloro y oxígeno, y los mismos elementos en los productos. Cuantificamos un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Aquí tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. El potasio y el cloro ya están balanceados, los oxígenos no, y como nos podemos dar cuenta, no hay ningún número multiplicado por 3 que nos dé 2, y tampoco un número multiplicado por 2 que nos dé 3. En este caso, para saber cuántos oxígenos debe de haber en la ecuación, multiplicamos 3 por 2 y nos da 6. Esto quiere decir que debemos balancear los oxígenos de tal modo que al final dé 6. Esto siempre se hace cuando uno de los números a balancear es impar. Un número multiplicado por 3 que nos dé 6, este sería el 2. 2 por 3, 6. Para el 2 sería un 3. 3 por 2, 6. Recordemos que este 2 también está multiplicando a todo. 2 por un potasio nos da 2. 2 por un cloro nos da 2. Vamos con el potasio. De lo de los productos, un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y así queda esta ecuación balanceada. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Les recordamos que el método de tanteo se utiliza cuando las expresiones o las ecuaciones químicas son fáciles o relativamente sencillas a la hora de calcular los componentes, tanto reactivos como productos. En los casos en los cuales no podemos trabajar las ecuaciones por tanteo, existe lo que se llama el método algebraico. Y este lo hablaremos en una próxima oportunidad. Así que nos vemos hasta la próxima.